El aire en el apartamento de Brickell era tan frío y pulcro como el cristal de sus ventanales. Desde el piso 30, Miami se extendía como una galaxia de luces parpadeantes, una promesa de vida y calor que no lograba penetrar el interior minimalista. Cada superficie de mármol y acero pulido reflejaba un orden impecable, una perfección de revista que gritaba riqueza, pero susurraba soledad. No había fotos en las paredes, ni libros desordenados sobre la mesa de centro, ni rastro alguno de un hogar habitado por el caos del amor. Era un escenario, una estructura magnífica diseñada para impresionar, no para acoger. En medio de ese silencio calculado, la opulencia del lugar se sentía como una jaula dorada, y la tensión que flotaba entre los muebles de diseñador era casi palpable, una calma pesada que antecede a las peores tormentas. De espaldas a la ciudad, Alejandro observaba el reflejo distorsionado de la sala en el cristal. Su traje, de un corte perfecto, no lograba ocultar la rigidez de sus hombros ni el agotamiento grabado en su rostro. A sus 35 años era la personificación del éxito, un arquitecto cuyo nombre era sinónimo de estructuras sólidas y admirables. Sin embargo, la ironía era cruel. Mientras construía monumentos para el mundo, los cimientos de su propia vida se desmoronaban en silencio. Sus ojos, fijos en la nada, cargaban el peso de una duda que lo consumía lentamente, la sospecha de que la mujer que llevaba a sus hijos en el vientre no era quien decía ser. Anhelaba la calidez de una familia, pero solo encontraba el frío de la incertidumbre, atrapado en una red de mentiras que intuía pero no podía probar. La llegada de Valeria fue tan discreta como devastadora. No hubo un portazo ni una voz alzada, solo el sonido suave de su teléfono al ser colocado sobre la mesa de cristal. Se sentó frente a Alejandro, su mirada una mezcla de compasión y firmeza, y presionó el botón de reproducir. La voz de Isabela llenó el silencio, clara y calculadora, detallando en una conversación con una amiga su plan para asegurar su futuro a través de un embarazo que lo atraparía para siempre. Cada palabra era un martillazo, demoliendo la frágil esperanza que Alejandro aún albergaba. Luego vinieron los mensajes de texto, proyectados en la pantalla, una cronología de engaños que confirmaba sus peores temores. La verdad no llegó como un grito, sino como un veneno lento y certero que se infiltró en cada fibra de su ser. El mundo de Alejandro se detuvo. El color abandonó su rostro mientras el audio continuaba, cada sílaba una prueba irrefutable de la traición. No era solo el engaño, era la premeditación, la frialdad con la que su vida había sido manipulada, como si fuera uno de sus planos arquitectónicos. Sintió una rabia helada subir desde el estómago, una náusea de humillación que lo dejó sin aire. Estaba atrapado, no por amor, sino por un cálculo. En ese momento, la estructura perfecta que había construido a su alrededor se vino abajo, dejándolo expuesto y roto. Es increíble cómo una vida puede fracturarse en un solo instante, y es por historias como esta que sentimos la necesidad de seguir adelante. Así que si este relato te toca, inscríbete para que podamos continuar compartiendo testimonios de quienes encontraron la fuerza para reconstruirse desde las ruinas. El viaje al hospital fue un borrón de luces rojas y el sonido agudo de la sirena. La fría perfección del apartamento de Brickell se había disuelto en un caos de urgencia y pánico. Alejandro seguía a la camilla, su mente una tormenta de imágenes contradictorias. El rostro calculador de Isabela en su imaginación y el rostro contraído de dolor frente a él. La ira que lo había consumido momentos antes se sentía ahora lejana. Un eco opacado por un miedo mucho más primitivo y visceral. Ya no importaba la traición, ni los planes, ni las mentiras.
En el estrecho espacio de la ambulancia solo existía el frágil hilo de la vida y la aterradora posibilidad de que se rompiera antes de que él pudiera siquiera entender qué significaba ser padre. El arquitecto que controlaba cada milímetro de sus diseños no tenía control sobre nada. Las horas en la sala de espera del hospital se estiraron hasta volverse una tortura. El olor a antiséptico y el murmullo constante de las conversaciones lejanas creaban una atmósfera de ansiedad contenida. Alejandro caminaba de un lado a otro, el costoso cuero de sus zapatos produciendo un sonido rítmico y desesperado sobre el linóleo pulido. No podía sentarse. Sentarse significaba aceptar, esperar, y él sentía que si se detenía, todo se detendría con él. Su teléfono vibraba con mensajes de Valeria, pero los ignoraba. Su mundo se había reducido a esa puerta cerrada, detrás de la cual se decidía un futuro que nunca había planeado. La rabia había dado paso a una impotencia absoluta, y en ese vacío solo quedaba una pregunta que latía al ritmo de su corazón acelerado. ¿Estarían bien? Finalmente, un médico con el rostro cansado salió por la puerta. Sus palabras eran precisas, clínicas, desprovistas de la emoción que sacudía a Alejandro. «Son un niño y una niña», dijo, y por un instante un alivio inmenso lo inundó. Pero la calma duró poco. Nacieron extremadamente prematuros, están estables, pero su condición es crítica. Están en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Cada palabra era un golpe medido, una dosis de realidad que lo anclaba a la gravedad de la situación. No había espacio para la celebración. La vida de sus hijos pendía de un hilo, de máquinas y de la pericia de extraños. El médico le explicó los riesgos, las complicaciones, el largo camino que tenían por delante, y Alejandro escuchaba, sintiendo cómo el peso del mundo se posaba sobre sus hombros. El camino hacia Lausín fue como descender a otro universo. El silencio era denso, roto solo por el suave pitido de los monitores que marcaban el ritmo de la vida y la muerte. A través del cristal de las incubadoras, los vio. Eran tan pequeños, tan increíblemente frágiles, que su mente se negaba a comprenderlo. Su piel era casi traslúcida, sus pechos diminutos subían y bajaban con un esfuerzo visible, ayudados por tubos y cables que parecían más grandes que ellos. Eran sus hijos, pero se veían como criaturas de otro mundo, luchando por aferrarse a éste. La visión lo despojó de todo lo que creía ser. El arquitecto exitoso, el hombre traicionado, el millonario de Miami. Todo eso se desvaneció. Solo quedaba un padre, aterrorizado y roto ante la vulnerabilidad de su propia carne y sangre. En ese instante, frente a esos dos cuerpos diminutos que luchaban por cada aliento, la estructura de su vida se reconfiguró por completo. La traición de Isabela, que minutos antes había sido el centro de su universo, se convirtió en un detalle insignificante, un ruido de fondo ante la sinfonía abrumadora del amor paternal. Su rabia no podía protegerlos, su resentimiento no podía fortalecerlos, solo el amor podía hacerlo. Se dio cuenta de que su papel ya no era el de una víctima, sino el de un guardián. Su propósito ya no era buscar justicia para su corazón herido, sino asegurar la supervivencia de esos dos seres. Fue una epifanía silenciosa y devastadora. Historias como estas nos recuerdan que las mayores transformaciones nacen del dolor más profundo. Y si sientes que este viaje te inspira, suscríbete, porque tu apoyo nos permite seguir compartiendo testimonios de cómo el amor puede reconstruirnos. Más tarde, encontró a Isabela en una habitación del hospital. Estaba pálida, agotada, con los ojos hinchados por el llanto. La mujer calculadora de la grabación había desaparecido, dejando en su lugar a una madre asustada y frágil. No hubo acusaciones ni reproches.
Las palabras eran inútiles frente a la magnitud de lo que estaban viviendo. Se sentaron en un silencio compartido, un espacio donde la traición y el amor coexistían de una manera extraña y dolorosa. Él le ofreció un vaso de agua y ella lo aceptó con un leve movimiento de cabeza. Era un gesto simple, pero en ese contexto se sintió como el primer ladrillo de un puente imposible sobre un abismo de desconfianza. Por primera vez no la vio como su enemiga, sino como la otra mitad de su miedo. Así comenzó una nueva y extraña rutina. Pasaban los días en la usina, dos sombras sentadas junto a las incubadoras, susurrando palabras de aliento a sus hijos a través del plástico. Sus conversaciones eran puramente funcionales, un intercambio de información sobre los niveles de saturación de oxígeno, el peso ganado en gramos y los informes de los médicos. Aprendieron el lenguaje de la unidad neonatal, un vocabulario de términos médicos que se convirtió en su idioma secreto. No hablaban del pasado ni del futuro, solo del presente inmediato, de la siguiente hora, del siguiente latido del corazón en el monitor. Era una tregua forzada por las circunstancias, una alianza nacida no del perdón, sino de la necesidad compartida de que sus hijos sobrevivieran a toda costa. Mientras tanto, el mundo exterior no se detenía. Las llamadas de amigos y familiares llegaban, cargadas de consejos y opiniones. Valeria fue la más insistente. Tienes que pensar en ti, Alejandro. Te usó una vez, lo volverá a hacer. Contrata al mejor abogado, lucha por la custodia exclusiva. No le debes nada, le decía con una mezcla de preocupación y resentimiento. Él escuchaba, pero sus palabras parecían venir de una realidad lejana. ¿Cómo podía pensar en abogados y batallas legales cuando la única batalla que importaba se libraba dentro de esas cajas de cristal? La presión social lo hacía dudar. Alimentaba la desconfianza que aún anidaba en su corazón, pero cada vez que miraba a sus hijos, la respuesta era clara. Su lugar estaba allí, junto a ellos. Y eso, por ahora, significaba estar junto a Isabela. Una noche, agotados después de más de 12 horas en el hospital, se encontraron en un pasillo desierto junto a una máquina expendedora. El café era terrible, pero el calor en sus manos era reconfortante. En la penumbra Isabela habló, su voz apenas un susurro. «Gracias por quedarte», dijo sin mirarlo. «No tenías por qué hacerlo». Alejandro no supo qué responder, simplemente asintió. Pero en ese breve intercambio, algo se movió dentro de él. Fue el primer reconocimiento genuino de su presencia, no como una obligación, sino como una elección. Vio en sus ojos un destello de la mujer de la que una vez creyó haberse enamorado, una vulnerabilidad que no parecía calculada. Fue un momento fugaz, pero suficiente para plantar una diminuta semilla de duda sobre sus certezas. Los días se convirtieron en semanas, una montaña rusa emocional de avances y retrocesos. Un día, el niño lograba respirar sin ayuda durante 10 minutos. Al día siguiente, la niña sufría una pequeña apnea que hacía sonar todas las alarmas. Alejandro observaba a Isabela con una atención casi clínica, esperando ver una grieta en su fachada, una señal de la manipuladora. En cambio, lo que vio fue una devoción feroz. La veía extraerse leche cada 3 horas, con el rostro marcado por el agotamiento. La escuchaba cantarle suavemente a los bebés a través de los orificios de la incubadora, contándoles historias de un mundo que aún no conocían. Estaba presenciando su transformación en madre, y ese testimonio innegable comenzó a erosionar lentamente la muralla de su propio rencor. En medio del torbellino emocional, la vida práctica se abrió paso. Llegaron las primeras facturas del hospital, cifras astronómicas que requerían su atención inmediata. Tuvieron que sentarse juntos a revisar pólizas de seguro, a llenar formularios interminables,
a tomar decisiones financieras como un equipo. Esta burocracia mundana los obligó a comunicarse, a negociar, a depender el uno del otro de una manera completamente nueva. Discutieron sobre coberturas y deducibles con la misma seriedad con la que los médicos discutían sobre planes de tratamiento. Esta colaboración forzada, centrada en la tarea pragmática de proteger el futuro de sus hijos, comenzó a tejer entre ellos una red de interdependencia que ninguno de los dos había anticipado. Justo cuando una frágil sensación de normalidad comenzaba a instalarse, una enfermera mencionó de pasada durante su ronda nocturna que la respiración del niño había sido un poco irregular durante la última hora. No es nada de qué preocuparse todavía, lo estamos monitoreando de cerca, dijo con una calma profesional que no logró tranquilizarlos. Para Alejandro e Isabela, esa pequeña observación fue como una grieta en el hielo fino sobre el que caminaban. La ansiedad regresó con una fuerza renovada, un recordatorio brutal de cuán precaria era la situación. Se miraron a través de las incubadoras y en los ojos del otro vieron el mismo pánico reflejado. La tensión en la habitación ya no era sobre su pasado roto, sino sobre el futuro incierto que compartían, un futuro que dependía de cada pequeño y frágil aliento. Esa noche, el pitido rítmico de los monitores se rompió por una alarma estridente y prolongada. El sonido cortó el aire como un cuchillo, haciendo que todos en la unidad se detuvieran. Provenía de la incubadora del niño. En un instante, el espacio tranquilo se transformó en un torbellino de actividad controlada. Enfermeras y médicos convergieron alrededor de la pequeña caja de cristal. Sus voces eran un murmullo urgente de términos técnicos y órdenes precisas. Alejandro e Isabella se pusieron de pie de un salto, sus corazones latiendo al unísono con la alarma frenética. A través de los cuerpos uniformados solo podían vislumbrar el pequeño pecho de su hijo luchando por cada bocanada de aire. Fueron empujados suavemente hacia atrás, fuera del círculo de acción, convertidos en espectadores impotentes del momento más aterrador de sus vidas. El mundo entero se redujo a ese sonido agudo y a la visión borrosa de su hijo, desapareciendo tras una barrera de batas blancas. Los hicieron salir al pasillo y cerraron la puerta. El silencio que siguió a la cacofonía de la emergencia fue aún más ensordecedor. El pasillo, iluminado por una luz fluorescente que hacía que todo pareciera pálido y enfermo, se convirtió en una celda de espera. El tiempo se detuvo. Cada segundo era una agonía, una eternidad llena de imágenes terribles. Isabela se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo, su cuerpo temblando incontrolablemente. Ya no había máscaras, ni planes, ni defensas. Solo era una madre aterrorizada, rota por el miedo. Las lágrimas corrían por su rostro en silencio al principio, pero pronto se convirtieron en sollozos ahogados que sacudían todo su ser. Alejandro se quedó de pie, paralizado, mirando la puerta cerrada como si pudiera ver a través de ella por pura fuerza de voluntad. El arquitecto que construía estructuras para resistir terremotos se sentía como un edificio a punto de colapsar. «Fue mi culpa», susurró Isabela entre sollozos, su voz quebrada por el dolor. «Todo esto, el estrés, el parto, todo es por mí». Levantó la vista hacia Alejandro, y sus ojos ya no mostraban cálculo, sino un arrepentimiento tan profundo y devastador que era casi tangible. «Tenía tanto miedo», confesó, las palabras saliendo a borbotones, desordenadas. «Miedo de estar sola, de no ser suficiente para nadie. Pensé que si te atrapaba, si te obligaba a quedarte, estaría a salvo. Fue estúpido y egoísta. Y ahora mi bebé, nuestro bebé, está pagando por mi pánico». No era una justificación, era una confesión cruda.
el desmoronamiento final de la mujer que había construido su vida sobre cimientos de inseguridad. Expuso su alma herida en el suelo frío de ese pasillo de hospital, sin pedir perdón, solo declarando la verdad de su terror. Alejandro la escuchó, y en el eco de sus palabras no oyó a la mujer que lo había traicionado, sino el reflejo de su propio miedo. El miedo a perderlo todo, a ser impotente ante las fuerzas incontrolables de la vida. Se arrodilló frente a ella, el linóleo frío bajo sus rodillas. Vio su dolor, real y sin filtros, y se dio cuenta de que su rencor era un lujo que ya no podían permitirse. Era un peso muerto que los estaba hundiendo a ambos. Lentamente extendió la mano y tomó la de ella, sus dedos entrelazándose sobre el suelo frío. «Nuestros hijos no merecen nuestro pasado», dijo, su voz firme, pero llena de una emoción nueva. «Merecen nuestro futuro. Y elijo construir ese futuro contigo, a partir de ahora, con la verdad». Fue una liberación, un acto de perdón que no era para ella, sino para ellos, para la familia que pendía de un hilo al otro lado de esa puerta. Justo en ese momento, la puerta se abrió y un médico salió, su rostro serio pero no sombrío. «Logramos estabilizarlo», dijo, y el aire volvió a los pulmones de Alejandro e Isabela en una exhalación colectiva. Tuvo una crisis respiratoria, pero respondió bien al tratamiento. Está fuera de peligro por ahora. La ola de alivio fue tan poderosa que casi los derriba. Sin pensarlo, Isabela se aferró a Alejandro y él la rodeó con sus brazos, sosteniéndola con fuerza. No era el abrazo incómodo de dos extraños forzados a convivir, ni el gesto vacío de una alianza temporal. Era el abrazo de dos sobrevivientes, de dos padres que acababan de caminar juntos por el infierno y habían salido del otro lado, cambiados para siempre. En el silencio de ese pasillo estéril, entre el olor a antiséptico y el eco de una alarma recién silenciada, un vínculo real, forjado en el miedo más puro y sellado por una elección consciente, finalmente había nacido. Los meses que siguieron fueron un lento y deliberado proceso de construcción. Los gemelos, a quienes llamaron Mateo y Luna, superaron cada obstáculo con una tenacidad que asombraba a todos. Y finalmente llegó el día en que pudieron dejar el hospital. El apartamento de Brickell, antes un santuario de minimalismo frío, fue invadido por la vida. Los muebles de diseñador fueron empujados contra las paredes para dar espacio a cunas, alfombras de juego y un desorden colorido de juguetes. El silencio opresivo fue reemplazado por el arrullo de los bebés, las risas cansadas y las conversaciones susurradas en mitad de la noche. Alejandro e Isabela aprendieron a navegar este nuevo mundo juntos, moviéndose en una coreografía de biberones y cambios de pañales. Ya no había tiempo para el rencor. Cada día era una lección sobre la interdependencia, sobre cómo la confianza no se recupera, sino que se construye de nuevo, ladrillo a ladrillo, con cada pequeño acto de apoyo mutuo. Un año después, en una pequeña ceremonia en la playa al amanecer, se casaron. No hubo cientos de invitados, ni una fiesta extravagante, solo un puñado de amigos y familiares que habían sido testigos de su tormenta y ahora celebraban su calma. Sus votos no hablaron de un amor perfecto ni de promesas de un futuro sin nubes. Hablaron de la verdad, del perdón como una elección diaria y del compromiso de ser el ancla del otro en cualquier tempestad. Alejandro le prometió no construir más muros a su alrededor, sino un hogar con las puertas siempre abiertas. Isabela le prometió vivir en la honestidad, no por miedo, sino por el amor que había descubierto en la vulnerabilidad. Sellaron su unión no como el final feliz de un cuento de hadas, sino como el comienzo consciente de una historia real, con sus cicatrices a la vista, transformadas en el mapa de su camino de regreso el uno al otro. La transformación de su vida
resonó más allá de las paredes de su hogar. Valeria, al ver la paz genuina que irradiaban, encontró el valor para disculparse. En una conversación tranquila, admitió que su intervención, aunque nacida de una preocupación real, también estaba teñida de su propio dolor y resentimiento. El perdón que Alejandro e Isabela le ofrecieron fue sincero, liberándola de su propio pasado y permitiéndole seguir adelante. Para Alejandro, la lección más grande fue la de soltar el control. El arquitecto que una vez creyó que la fuerza residía en la planificación y la solidez, descubrió que la verdadera fortaleza se encuentra en la capacidad de doblarse, de adaptarse y de amar incondicionalmente. El amor por sus hijos no solo le había dado una familia, sino que había demolido al hombre que era para construir uno mucho mejor en su lugar. 5 años más tarde, el jardín de su nueva casa estaba lleno de globos y risas infantiles. Era el 5º cumpleaños de Mateo y Luna. Alejandro observaba a sus hijos correr descalzos por el césped, sus rostros iluminados por el sol de la tarde y la alegría pura de la infancia. Isabela se acercó y le rodeó la cintura con el brazo, apoyando la cabeza en su hombro. No necesitaron decir nada. En la mirada que compartieron había un universo de entendimiento, la gratitud silenciosa por cada batalla librada y cada herida sanada. Eran la prueba viviente de que las estructuras más hermosas a veces se construyen sobre los cimientos más rotos. Relatos como este nos recuerdan que el perdón es el material más fuerte que existe. Y si esta historia te ha inspirado, suscríbete, porque con tu apoyo podemos seguir mostrando que siempre es posible reconstruir una vida.